podamos, eh, podamos contestar, dar razón de esto, pero sobre todo manejar y predicar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Así es que mis hermanas, enhorabuena, muchas gracias por este propósito que hay en su corazón de estudiar la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga, les multiplique en sabiduría y así esto también sea de bendición, no solo en la iglesia, sino en su hogar también y a todas aquellas personas que escuchen de la palabra a través de ustedes. Muchas gracias por ese esfuerzo, mis hermanas, y pues vamos a poner todo en las manos de nuestro Dios para que todo esto sea de bendición y de edificación para nuestras vidas. Así es que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a acercarnos a Dios en oración. Una vez más, eterno Dios, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, dándote infinitas gracias por la vida que nos concedes, por la oportunidad que nos das de reunirnos a través de estos medios, con el único propósito, Señor Dios, de capacitarnos, de ser mejores hijos e hijas tuyas, y que en todo momento, Señor Dios, podamos tener el deseo en nuestro corazón de servirte de mejor manera. Te pedimos, Señor Dios, que envíes tu Espíritu a cada uno de nosotros, que a través de tu siervo, quien lleva todo este curso, seas tú quien habla a cada uno de nosotros. Seas tú, Señor Dios, quien nos enseñe y así, Señor Dios, poder hablar tu voluntad. Bendice a nuestro hermano Alberto, llénale de tu Espíritu también, que hoy como instrumento tuyo, Señor Dios, nuestras vidas sean bendecidas a través de él. Que en todo momento, Señor Dios, en nuestra mente y corazón, la razón por la que hagamos estas cosas seas tú. Bendecir tu nombre, glorificar tu nombre y poner tu nombre en alto donde quiera que vayamos y estemos. Bendice, Señor Dios, a nuestros hermanos y hermanas que organizan todo este evento. Cólmales también de bendiciones donde quiera que ellos vayan y estén. Y que en todo momento, Señor Dios, tu bendición esté sobre cada uno de nosotros. Eterno Dios, que tu presencia no sea parte de nosotros, pues te pedimos todas estas cosas en el único nombre que podemos hacerlo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, mis Amén. hermanas, Amén. Gracias. muchas gracias por este privilegio y pues vamos a pasar al curso y dejarlos en buenas manos con nuestro hermano Alberto Martínez. Adelante, mi hermana, perdón. Gracias, hermano ministro, Jorge Fernández, por su mensaje y por esta bella oración de inicio. Gracias por su presencia y pues lo invitamos a que se quede a toda la sesión y el resto del taller. Bueno, mis hermanas, les recuerdo una vez más que apaguemos nuestros micrófonos, que prendamos nuestra cámara para que nos podamos ver y si tienen alguna duda, algún comentario, levantemos la manita digital para que le podamos dar oportunidad. Y es hora de presentar pues a nuestro hermano ponente, nuestro hermano diácono Alberto Martínez, un hermano que siempre está dispuesto a servir con amor a la obra de Dios. Adelante, mi hermano Alberto. Muchísimas gracias, mi hermana. El Señor le bendiga grandemente. Muchas gracias, hermano ministro Jorge Fernández. Qué placer escucharle y sobre todo escucharle pidiendo y rogando al Todopoderoso por esta actividad que hoy desarrollamos. Pasa a vosotras, mis amadas hermanas. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Yo espero, hermanas, que estén muy bien, que nuestro Dios las esté bendiciendo grandemente y que hoy en este espacio que hemos destinado para el estudio sea también nuestro Dios el que nos bendiga y nos esfuerce en todo momento. Vamos a dar inicio nuestra sesión, nuestra primera clase. Bueno, vamos a ver, por supuesto, ¿verdad? Nuestras actividades que se quedaron pendientes, ¿verdad? Que es nuestro reporte y nuestra clase, pero nuestro reporte de la clase pasada y nuestra tarea para este día. Pero bueno, hoy vamos a tener la oportunidad, hermanas, de iniciar ya con el curso número 2, vamos a decirlo así, ¿verdad? El curso segundo que está programado, que es el curso de homilética, hermanas. Hoy vamos a hablar de homilética, son 3 sesiones, más adelante daré los pormenores al respecto, y yo espero de corazón sea edificativo este curso. Así es que bueno, mis hermanas, vamos a entrar en materia y vamos a recordar, recordar un poquito de la clase pasada. Por lo tanto, voy a suplicarle a mis amadas hermanas, que bueno, ya saben la mecánica, levanten manita quien quiera aportar con el reporte de la clase pasada. A ver, mis hermanas,
las veo para no recurrir a la dedocracia, ¿verdad? Como decimos habitualmente. ¿Quién dice yo, mis amadas hermanas? Veo sus manitas, a ver si alguien se anima y nos apoya con la clase pasada. Un breve resumen, no tenemos que ser tan abundantes, con un resumen que podamos dar de los tópicos más relevantes será suficiente, pero además también nos retroalimentarán y sabremos qué tanto hemos aprendido respecto a nuestras clases. Así es que, ¿quién dice yo, mis hermanas? Adelante, hermanas, sin pena, lo que hayan aprendido es suficiente y será de mucho, abonará mucho al curso. Así es que, ustedes dicen, hermanas, no veo manitas. A ver, ahí está. Entonces, mi hermana Lidia, adelante, le escuchamos con el reporte de la clase pasada. Paz a vosotros, amados hermanos en la fe. Como siempre, Paz a para vos, mí es hermana. un placer verlos, escucharlos y estar aquí con ustedes. Gracias por su tiempo, mi hermano, y por la visión que tenemos de estas clases. Pues el 3 de agosto del 23 tuvimos la lección 5 habló del método hermenéutico y nos habló incluso de que hiciéramos esas separaciones de quién habla, a quiénes participan en el escrito, cómo habla el autor, cuándo escribió el autor, dónde escribió el autor, de qué habla, por quién habla eso, para qué lo habla. Y pues ya nos dio como referencia, tenemos Lucas 14, 15, 24, que esa es una tarea muy importante, que es una parábola de la cual le tenemos que decir todo lo que nosotros investigamos. Y también nos enseñó que todo esto tenemos que saber y tener el conocimiento de la economía, religión, política, saber sus gustos, la preparación, la situación civil, sus afinidades sociales, etcétera. Entonces ya ahí, pues ya nosotros ya vamos buscando el libro. Por ejemplo, yo busqué el libro de Oseas, se me hizo complicado, un libro profético, me gusta mucho, pero la verdad, pues siempre usted me hace que me duele la cabeza, pero se lo agradezco porque gracias a eso yo aprendo. Entonces, lo de la biografía, nos puso lo de, es el autor que trata de hacer una reconstrucción cultural de él, debemos conocer todos los elementos sociales que se envuelven como son. Ya nos puso ahí San Lucas Evangelista, el autor del tercer evangelio, nos dijo de hecho de los apóstoles. Se cree que nació en Antioquía y no, bueno, ya nos dio todo lo que es la biografía y luego pues también nos dijo que teníamos que ver a quiénes habla. Entonces, a quienes habla se trata de una reconstrucción de quiénes debían de ser los lectores, también quienes participan, eso es muy importante también y nos dio el texto de referencia Lucas 14:3. También, hermano, pues sí, nos viene especificando todo, es muchísimo, no le puedo leer todo porque me llevaría yo pues toda la clase, pero también nos habló lo que a mí me gustó mucho porque es fascinante para mí, de lo literal, de lo espiritual, de lo profético, de lo simbólico, y eso se me hizo importante. Dije, ay, pues qué libro estoy leyendo, será espiritual, será simbólico, literal, profético. Digo, si me reprueba el hermano, pero pues con gusto aprendí qué fue lo que estoy estudiando, porque me agrada muchísimo todo lo que usted está haciendo con nosotras. Gracias a esto, pues ya tenemos otra visión de que no nada más es leer por leer, y ya nosotros hemos aprendido, bueno, al menos yo he aprendido lo que nunca imaginé aprender. Entonces, para finalizar, ¿dónde escribió el autor? Que esta es la más amplia de todas las preguntas, pues se subdivide en otras más. Se trata del mensaje en sí, que debe ser entendido en los propósitos originales de los que fueron escritos. Entonces, hermano, no sé si me falta algo, pues las hermanas ya que aporten también, y si no, pues yo les sigo, hermano. Gracias, que Dios lo bendiga. Pasa vos, mi hermano. Muchas Pasa vos. gracias, mi hermana Lidia. Pasa vos. Definitivamente un amplio reporte de clase. Hay que recordar, hermanas, algo importante, mis hermanas, para que no nos vayamos a confundir. Número uno, amadas hermanas, cuando nosotros vamos a hacer la reconstrucción de los hechos, respondiendo las preguntas, ¿quién habla? ¿A quiénes les habla? ¿Cómo habla el autor? ¿Cuándo escribió el autor? ¿Dónde escribió el autor? ¿De qué habla el escritor, verdad? ¿Por qué habla de eso? ¿O para qué habla de eso? Algo que tenemos que entender es, número uno, hermanas, que tenemos que hacer ese ejercicio primero de todo el libro. ¿Estamos claros? Acuérdense que en el ejemplo yo les decía, primero analizamos el libro completo de Lucas
para saber cómo estaba, ¿verdad?, estructurado el libro. A grosso modo, no vamos a ser muy minuciosos, pero sí, a grosso modo, ¿verdad?, el libro. ¿A quién le escribió Pablo? Por ejemplo, yo les decía, perdón, Lucas, pues le escribió a Teófilo. Va con dedicatoria, vamos a decir así, este libro, ¿verdad? Habrá libros, por ejemplo, algunos profetas que escribieron a las 10 tribus, ¿verdad? A las tribus de Israel, otros a Judá, por ejemplo, ¿no? A lo mejor habrá algunos que le escribieron específicamente a un rey, ¿no? O a uno o a dos reyes. Entonces, porque eso es importante. Número uno, conocer el global del libro. Y después, conocer el suceso que vamos a leer. Por ejemplo, si nosotros preguntamos, hace ratito mi hermana Lidia decía, bueno, vamos a ver cómo habla el autor. Cuando nosotros estudiamos a Lucas, por ejemplo, el autor habla de diferentes formas, ¿sí? Y habla de diferentes maneras, porque, por ejemplo, analizamos una parábola, pero esa parábola solamente es en esa porción de las escrituras. ¿Sí está claro, mis hermanas? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque no podemos decir nosotros, todo Lucas es puras parábolas. No, hermanas, porque hay cosas que son distintas, ¿sí? Hablan de la vida de Jesús, de sus hechos, de sus acontecimientos, de los milagros, ¿verdad? Y muchos de estos sabemos que son literales. Y habla otras cosas, como por ejemplo, encontramos dentro de este libro parábolas, alegorías, encontramos diferentes formas de lenguaje según sea el caso. Entonces, ¿por qué es importante, hermanas? Porque una cosa es entender todo el libro y otra cosa es entender, por ejemplo, una parábola. Y de ambos tendríamos que hacer la reconstrucción histórica. ¿Sí me expliqué, mis hermanas? Porque quiere decir esto, hermanas, que por ejemplo, si estudiamos, que es el ejemplo que yo les ponía, ¿verdad? Si estudiamos nosotras la parábola de la cena, hay que hacer la construcción histórica exclusivamente de ese espacio, ¿no? De esa parábola. Si nosotros viéramos otra parábola, habría que reconstruir los hechos de esa parábola, aparte del libro. ¿Sí está claro, hermanas? Ahora, ¿por qué esto es relevante, hermanas? Porque, por ejemplo, en todo el libro de Lucas nos vamos a encontrar que Lucas, hay ocasiones que tiene narraciones con un grupo de personas, por ejemplo, escribas y fariseos. Habrá otros espacios donde pone a Jesús hablándole a todo el pueblo, ¿no, mis hermanas? O a otro donde hay una conversación entre Jesús y por ejemplo, un doctor de la ley nada más. ¿Sí me explico, mis amadas hermanas? Entonces hay que entenderlo para que a la hora de estudiar una parábola sepamos de quién vamos a hablar. ¿Dónde está esta parábola? No, pues está en Marcos. Ah, entonces necesito la bibliografía de Marcos, pero también necesito reconstruir la parábola desde el enfoque de Marcos, ¿sí? A lo mejor es de Juan, a lo mejor es de Mateo, a lo mejor es un libro histórico, etcétera, mis hermanos. No importa cuál sea el libro, se tiene que entender, ¿verdad?, la totalidad del libro y también la porción, el capítulo o el escenario que estamos viendo. Sí, hermanas, entonces, para tener más o menos este contexto que es importante. ¿Alguien más, hermanas, que quiera aportar? Yo sé que nuestra hermana Lidia dice, y un amplio comentario de la clase. ¿Alguien más que tenga deseos de participar aportando respecto a la clase pasada? Y ahorita vamos a revisar rápidamente, pues bueno, el ejercicio. Pero un reporte de la clase pasada, ¿alguien que nos quiera ayudar, hermanas? ¿Ya no hay más manitas? Hoy están poco participativas, hermanas, ¿eh? Mi hermana Julia, por favor, hermana Julia Mejía, le escuchamos. Gracias por apoyarnos. El Eterno les bendiga a todos y pasa a vosotros, hermanos. Pasa vos, hermana, adelante. No sé si me escuchan bien, hermanos, porque no. Perfecto, hermana. Tengo aquí. Bueno, haciendo el resumen, hermanos, del reporte de la clase anterior sobre el método hermenéutico que utiliza la Iglesia de Dios. Y básicamente, hermanos, quiero hacer una aclaración de que hay muchas diferencias con la hermenéutica que se usa en otras iglesias, en otras congregaciones. Muy interesante y muy importante que nosotros conozcamos nuestro propio método como iglesia. Este método incluye las siguientes, el método hermenéutico de la Iglesia de Dios reconstruye los hechos de un suceso, de un libro o de un momento. Este incluye las siguientes preguntas que son muy básicas al momento de interpretar o complementar de manera correcta la interpretación bíblica. La primera pregunta, ¿verdad? Al analizar un escrito, un momento, un hecho, es quién habla, a quiénes habla el escritor, quiénes participan en el escrito, cómo habla el autor, cuándo escribe el autor, dónde escribió el autor, de qué habla el escrito, por qué habla de eso
¿Y para qué habla de eso? Son preguntas importantes al momento de aplicar la hermenéutica bíblica. Estas preguntas son necesarias para la debida interpretación, ya que están relacionadas con la teoría de la recepción estética, que ya hemos visto también, ¿verdad? Para cruzar horizontes, el suceso, ¿verdad? Porque el actor, porque nos da la información de que el actor escribió para alguien y para ser dirigido a algún lector en su tiempo y espacio, ¿verdad? Que no va a ser el mismo nuestro, en el caso del Evangelio de Lucas. El ejemplo que usted nos daba, hermano, dice quien habla, nos refiere al entorno social, cultural, político, religioso, económico, incluso profesional del lector. Por ejemplo, hay una gran diferencia, nos decía usted en la clase pasada, a lo que escribía Mateo como publicano, a cómo escribía Lucas, que era médico, ¿verdad? Y una persona de preparación intelectual. Es muy diferente. Y para conocer estos datos de mucha importancia sobre el escrito, estudiar, es muy relevante conocer al autor, también usted nos decía eso. Si yo quiero conocer y adentrarme más al escrito de esta persona, debo de conocer la biografía del autor, que me va a dar muchas luces y mucha información de peso al momento de interpretar el escrito. Nos decía usted que, por ejemplo, en el caso del Evangelio de Lucas, el 70%, según decíamos, ¿verdad? La información Lucas la tomaba del Evangelio de Marcos, que ya estaba escrito en esos días. Entonces, ¿a quiénes habla? La pregunta. ¿A quiénes habla? Se trata de hacer una reconstrucción cultural de quiénes debían ser los lectores. En el caso de Lucas, le dirige en primer lugar, se dirige a Teófilo, ¿verdad? Una persona prominente en los tiempos de Lucas. Y por supuesto a otros lectores que eran convertidos en el momento de escribir. ¿Quiénes participan en el escrito? Decíamos que se debe identificar si hay un diálogo en primera persona con el lector. En este caso, ¿a quién va dirigido el Evangelio de Lucas? Que era en primera persona a Teófilo. También debemos identificar si en el escrito se habla de otros personajes y de qué manera se habla de estos personajes. Un ejemplo que veíamos en Lucas 14:3 es que encontrábamos diálogos entre Jesús y los doctores de la ley. ¿Cómo habla el autor? Debemos de identificar el estilo con el que está hablando el escritor. Literal, espiritual, profético o simbólico al momento de la interpretación. En el ejemplo estudiar en Lucas 14:7, Jesús utilizaba la parábola, que es un método simbólico. Al notar cómo los invitados escogían los lugares, dice el versículo de honor en la mesa, les contó esta parábola, dice Lucas 14:7. La parábola ya tenemos entendido que es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. ¿Cuándo escribe el autor? Otra pregunta de mucha importancia. Este dato es muy importante porque necesitamos identificar el momento en que el autor escribe, si es o no contemporáneo, para reconstruir y entender su entorno histórico en el cual escribe. En el caso del Evangelio de Lucas, es una recopilación de información, lo que significa que fue escrito después que sucedieron los hechos. ¿Dónde escribió el autor? Identificar no solo la situación geográfica, usted lo resaltó, ¿verdad? Que no es solamente de identificar no solo la situación geográfica, sino dónde está en ese momento el escritor. Y nos daba el ejemplo, ¿verdad? Del apóstol Juan que escribe Apocalipsis, que no era lo mismo como escribió Juan, que estaba desterrado en la isla de Patmos, bajo esas circunstancias, a cómo pudo haber escrito Lucas. En una situación diferente, nos daba el ejemplo de que podía haber estado en Jerusalén en algunos momentos, o acompañando al apóstol Pablo cuando él estuvo en prisión. Son situaciones muy diferentes y son datos muy importantes a la hora también de recabar, ¿verdad? Los sucesos y el momento histórico de en qué momento escribía el autor. Otro aspecto de suma importancia es la relación cultural entre sociedad y espacio físico. Por ejemplo, no era lo mismo para Lucas. Bueno, esto ya se lo dije. Algunos historiadores dicen que Lucas escribió en Roma por haber concluido ahí el libro de los Hechos. Otros creen que lo hizo en Éfeso, que son datos muy importantes de lo que fueron los escritos de Lucas. ¿De qué habla el escrito? Otra pregunta, ¿verdad? Que no se puede dejar de lado. ¿De qué habla el escrito? Se trata del mensaje en sí, entender los propósitos originales para el que fue escrito. El Evangelio de Lucas, algunos de los propósitos más importantes fueron
el nacimiento, vida, obra y muerte de Jesús, que encontraremos a lo largo de la lectura del Evangelio de Lucas. ¿Existen propósitos originales en el Evangelio de Lucas? ¿Nos explicaba usted, hermano? Que sí encontraremos la respuesta en una de las preguntas que se plantean, ¿verdad? Que es ¿por qué habla de eso? Con esta pregunta encontramos los motivos o causas que llevaron al autor a escribir dicho libro. Y esto es lo que da precisamente sentido al texto, que provoca el encuentro entre actor y lector. O sea que podemos encontrar motivos generales a lo largo del escrito, pero motivos también específicos. Uno de los ejemplos que veíamos era Lucas 1, del 1 al 4, cuando aquí nos damos cuenta que el Evangelio de Lucas es una recopilación de información que Lucas hizo con aquellos que sí vieron los acontecimientos en cuanto al ministerio de Jesús. Para ir concluyendo, hermano, también está la pregunta ¿para qué habla de eso, ¿verdad? El autor. El propósito fundamental de esta pregunta es que Teófilo conociera la verdad en el caso del Evangelio de Lucas. Y todos aquellos que no sabían la verdad, no solo Teófilo, sino aquellos otros posibles lectores del Evangelio de Lucas. Todo texto, nos decía usted en sí mismo, lleva también una intención, un porqué. Así que lo descubrimos cuando analizamos la pregunta, ¿para qué habla de eso? Y una de las recomendaciones que no debemos dejar de lado, hermano, que usted nos daba al momento de estudiar un libro, son que hay que hacerlo con la mayor minuciosidad, ¿verdad? Y que debíamos de tener un sumo cuidado cuando nosotros tomamos información sobre comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, que hay muchos en línea, hermano, por cierto, pero no todos tienen una información fidedigna, ¿verdad? Sino que usted nos hablaba de una recomendación muy importante que era tomar en cuenta las bases bíblicas que el comentarista en su momento podía darnos, aportarnos para tener esa confianza, ¿verdad? De tomar esa información y poderla aplicar a nuestras observaciones hermenéuticas. Así que este es mi reporte de la clase anterior, hermanos. Hasta vosotros. Muchas gracias, mi hermana Julia. Excelente, que el Señor le bendiga. Esto es importante, esto último que comentaba nuestra hermana Julia. Porque, mis hermanas, cuando nosotros extraemos información, la Biblia no tiene, hay información que no la vamos a encontrar, ¿verdad? Cuándo nació, de dónde viene, en muchas ocasiones eso no está ahí, ¿verdad? Con algunos evangelistas, algunos autores. Entonces necesitamos recurrir a veces a bibliografía diferente, la bibliografía científica, ¿verdad? Histórica, que nos puede ubicar en algunos tiempos, pero hay que ser cautelosos porque hay aproximaciones e incluso es viable, hermanos, que cuando nosotros vamos a hablar de algún hecho, yo les decía a algunas de mis hermanas que mandaban su tarea, hermanas, si pueden pónganle la bibliografía. Es viable, no es malo. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, a este autor nos dice que fue en tal año, ¿verdad? Puede que aparezca otro de otro año, es muy probable. ¿De qué dependerá? Pues bueno, de diferentes fuentes de información, ¿verdad? ¿Dónde la encontraron? ¿De dónde la recabaron? Si es una información oficial o no lo es, perdón. Entonces, eso es importante porque, fíjense mis hermanas, como un dato, dato interesante, ¿verdad? ¿Sabían, por ejemplo, hermanas, que algunos de los primeros libros, dicen por ahí los expertos, ¿verdad? En arqueología y todas estas cosas, que de los libros más antiguos, ¿verdad? O de los escritos con mayor antigüedad del Nuevo Testamento, mencionan por ahí los expertos que es, hermanas, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Esa fue la primera que se escribió. Dicen, ¿cómo? Sí, incluso antes de Hechos, sí. Incluso antes de los evangelios, sí, también. Entonces es interesante. Yo les decía, con algunos datos, por ejemplo, algunos ubican la creación de Lucas por ahí del 49 al 53. Hay otros que dicen, no, es más antigua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, pues no demos por hecho. Recordemos que el método hermenéutico que tiene la iglesia dentro de los postulados es también aceptamos errores de verdad. Esto quiere decir que hay cosas que tendríamos nosotros que repuntualizar a la luz de mayor información. Si estamos, hermanas, entonces esto es importante porque sería, hermanos, la lectura un hecho que no se acaba. Tendríamos que investigar cada vez un poco más al respecto. Pero muy bien, buen aporte de mi hermana Julia, de nuestra hermana Lidia. Ahora voy a pedirle, mis hermanas, que nos ayuden, por lo menos con una hermana, con una tendríamos suficiente, que nos comparta su tarea respecto a ¿cómo se llama?
el método hermenéutico, ¿verdad? ¿Qué es lo que lograron hacer con respecto a Lucas? ¿Quién habla? ¿A quienes les habla? ¿Cómo habla? ¿Qué información encontraron? ¿Quién dice yo, mis hermanas? A ver, les escucho. Vamos a ver quiénes de ustedes nos apoyan. Ojalá y lo puedan hacer quienes no aportan, hermanas, que digan, no puedo por diferentes razones. No hay problema, hermanas. Solamente deseo que hagan su práctica porque eso nos va a ayudar a adquirir más conocimiento. Pero si alguna de ustedes quiere compartirlo, es el momento, mis hermanas. ¿Quién dice yo? Apóyennos con parte de la tarea que ya es el ejercicio, ¿verdad? De realizar el método hermenéutico de Lucas, de la parábola de Lucas, decíamos, ¿no? Adelante, mis hermanas, vamos a ver quién dice yo. Si nadie se anima, pues bueno, veremos a quién asignamos. Gracias, mi hermana Lidia. Adelante. Mi hermana Lidia siempre salva a mis hermanas. La escuchamos, hermana Lidia, y después mi hermana Diana. Sí, sí, hermano. Pues mire, hermano, yo leer esta parábola para mí fue impresionante. Hay cosas que no encontré, se lo voy a dejar muy en claro. Pero ¿quién habla? Pues aquí el que habla es Cristo, hermano. Es la parábola, la está diciendo Cristo Jesús. Entonces, ¿a quiénes le habla? Pues le habla al pueblo de Israel, pero especialmente a los fariseos, porque yo leí el contexto y pues habla a los fariseos, sacerdotes, pues en sí a los líderes, se podría decir. A cómo habla el autor, pues el autor aquí eh, es algo que yo entendí como un sentido simbólico, pero también profético. No sé si estoy bien, hermano, corríjame, porque a mí me gusta que me corrijan porque es la manera que yo aprendo. Entonces, no sé si lo estoy diciendo bien también, esa parte también corríjame, hermano. ¿Cuándo escribió el autor? Pues ya estaba la información de Lucas, eso ya está en lo que usted nos dio, hermano, nos dio unos apuntes, eso ya está ahí, eso ya está contestado. ¿De qué habla el escritor? Pues habla de la profecía y del simbolismo. ¿Por qué habla de eso? ¿Por qué habla de eso? Para que bueno, yo al menos le puse lo que yo entendí de leer la parábola, yo le entendí. ¿Para qué habla de eso? Para que se arrepienta el pueblo, sobre todo el reino del norte, que era donde pues estaban más. De hecho, el reino del norte se perdieron todos y del reino del sur solamente sobrevivieron 8. ¿Para qué habla de eso? Pues para que vean que habían olvidado a Dios, los mandamientos, y que la advertencia que había una causa y efecto ahí en lo que habían hecho, hermano. Entonces, ay, no, perdón, esto es mi tarea, la otra del libro de Oseas, hermano, ya me equivoqué. Bueno, yo creo que, hermano, perdón, esto yo le doy lo de Lucas y luego le paso esta. Perdón, hermano, perdón. Es que sabe qué pasó, que dice el de Lucas y yo me fui con el de Lucas y ya no me perdí con el de con el otro. Permítame, hermano, ahorita se lo doy, permítame, ahí está ya. Ok, listo. Entonces, en lo que usted nos dijo, hermano, pues ahí estaba. ¿De quién habla? Esa en la historia, pues es Jesucristo, sí, ya te lo dije. ¿A quién habla? A los doctores de la ley y fariseos. ¿Cómo habla el autor? La parábola, lenguaje simbólica. Es una parábola y entonces yo creo que yo me equivoqué porque yo le puse profecía, hermano. ¿Cómo habla el autor? ¿Cuándo escribió el autor? Ahí viene el año 59 al 63 y viene en el libro de los Hechos 30-33 de la vida de Jesús. ¿Dónde escribió el autor? En Roma, Éfeso, los acontecimientos. ¿De qué habla el escrito? Es una parábola. ¿Y por qué habla de eso? Porque estaba en un convite, dice, y uno le comentó que sería bien aventurado el que cenara en el reino. Pues ahí está una de las respuestas. ¿Para qué habla de eso? Para dar una enseñanza a quienes no creían en él. Entonces, hermano, lo que yo busqué, hermano, es que era esa gran cena, es el Padre, el que está ofreciendo esa gran cena es el Padre, que obviamente para todos aquellos que hagamos su voluntad va a ser esa gran cena, pero lo que a mí me gustó mucho, hermano, es en San Juan, en el texto que yo encontré, hermano, es el de Juan 1:11, que dice que Jesús vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Entonces, cuando uno lee cómo les está invitando aquí, por ejemplo, dice, a la hora de la cena envió al siervo
para que fueran sus convidados. Entonces ellos les dijeron que se los dieran por excusados, pero lo que a mí me causó mucha curiosidad, hermano, no sé si lo observé bien o hice mala observación, que dice que el primero dijo que he comprado una hacienda y necesito salir a verla, pero como era una cena, hermano, yo digo, ¿cómo pone uno pretextos? Yo digo, así ponemos nosotros de pretextos para la obra de Dios, para el sábado, para las fiestas, porque si era una cena, yo no me explico cómo dice que a esas horas iba a ver lo que había comprado, lo que él había comprado. También que lo dieran por excusado, pues cómo va a revisar la cena en la noche. Y también, hermano, lo demás, que también, que habían comprado el otro una yunta de bueyes, pues también cómo va a revisar los bueyes en la noche si era una cena, no era una comida, ni era un almuerzo. Y también lo único que dije, se me hizo coherente, el excusado fue el que dijo que se había casado y pues obviamente pues digo, pues la noche sí se necesita para la luna de miel, fue lo único que yo le encontré ahí, dije más coherencia, pero yo siento, hermano, que esa parábola se dirige que como no quisieron recibirlos o no quisieron entenderlos de los fariseos, el pueblo de Dios, pues se fue a los gentiles que somos nosotros y nosotros tuvimos oportunidad de entrar a conocer su palabra, a conocer su fe y esa gran oportunidad que no la debemos desaprovechar. Y luego también encontré otro hermano, Isaías 11, donde habla de la profecía, donde es él, donde nos está diciendo que va a venir, que sale un vástago de Isaí, y aparte de eso, hermano, que pues iba a tener 7 espíritus. Eso también se me hizo a mí pues fascinante, porque imagínense con todos esos espíritus, nosotros solamente Dios sabe cuántos tengamos, o a lo mejor todavía no tenemos ni uno, ojalá y Dios quiera que tengamos más. Y también nos habla Mateo 1:21, hermano, del nacimiento, de cuando María pues está embarazada y es de Jesús. Y el 15:24, hermano, también nos está hablando el 15:24, que dice, perdón, déjeme ahorita, dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, pero siento que me faltaron más textos, hermano, porque pues a lo mejor no le entendí bien, pero si le entendí algo, pues le agradezco su opinión. Gracias, pasa a vosotros. Ok, gracias, hermana Lidia. Fíjense, mis hermanas, a ver, algo importante. Acuérdense una regla importante, ¿verdad? Respecto a cómo se aplica la hermenéutica, específicamente desde el punto de vista literal, ¿verdad? Gramatical, perdón, no es gramatical, donde dice no vamos a estudiar por dogmas. Cuando nosotros leemos un texto y lo explicamos, pues es que yo creo que es así, o dice así, o nos ha enseñado esto, eso es un dogma. ¿Por qué? Porque no damos argumentos, no damos textos. Yo tengo que decir, a ver, el padre de la cena es Dios porque aquí lo dice en este texto. A ver, los mensajeros que mandó son todos sus siervos porque aquí dice este texto, ¿no? Por ejemplo, los que se negaron son estos porque aquí dice este texto. ¿Sí me explico, hermanas? O sea, por eso necesitamos reconstruir el suceso histórico. Podemos dar textos y textos y textos. Si no lo ubicamos, si no los ubicamos de acuerdo a la ideología que estamos leyendo o de acuerdo a la justificación que se está dando del texto leído, pues puede ser que nos perdamos y que no nos entendamos ni nosotros mismos. Hay que tener cuidado con esos detalles. Necesitamos relacionarlos correctamente. Pero buen trabajo, mi hermana Lidia. Adelante, mi hermana Diana, concluimos con usted para pasar a la clase de Sí, mi esta hermano, noche. Adelante, mi hermana. perdón, me faltaron algunos textos, pero para abundar en lo que dijo nuestra hermana Lidia, la parábola habla de comer el pan, dice, bienaventurados los que comen el pan en el reino de los cielos, es lo que dice el hombre. Eso lo dice en Lucas 14:15, y vemos que en Lucas 22:30, igual está hablando Jesús de la cena, y dice lo siguiente. 22:30 dice, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos y juzgaréis a las 12 tribus de Israel. Eso dice Lucas 22:30. Y luego dice Lucas 14:16, que es la gran cena. Apocalipsis, lo podemos corroborar con Apocalipsis, y quién es el cordero de la cena, en Apocalipsis 19:9, que nos dice lo siguiente, hermano. Apocalipsis 19:9, que nos dice, y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero.
y me dijo estas palabras de Dios son verdaderas. Y sabemos que el Cordero, pues es Cristo, él es el Cordero que quita los pecados del mundo. Dice que a los suyos vino y los suyos pues no le recibieron. El reino de los cielos es semejante al rey que hizo las bodas a su hijo. Ahí vemos en Mateo 23, y no quisieron ir de igual manera. El siervo es Jesús, y nos dice en Lucas 27, que estuvo entre ellos y él es como siervo, dice. Lucas 27. Dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, y yo soy entre vosotros como el que sirve. O sea, él es el siervo que va a buscar a todos nosotros, ¿no? Bueno, que vino a buscar a los suyos, y no le recibieron, y entonces nos da la oportunidad de ser recibidos nosotros como gentiles. Esos son los textos que yo busqué, hermana. Sí, faltaron muchos más para corroborar para corroborar el estudio, como usted dice, que no sea por medio de dogmas, sino por medio de la escritura. Muy bien, hermana, excelente, muy buen aporte. Esto es justamente a lo que me refiero, hermanas. Cuando nosotros vamos dando la información, necesitamos que esa información que otorgamos esté respaldada con nuestros textos o con información fidedigna, con información veraz. ¿Estamos? Entonces, es correcto lo que nuestra hermana, como nuestra hermana lo presenta, ¿verdad? Es bastante interesante, está muy bien, y es necesario que nosotros lo podamos comprender. ¿Por qué? Para que nuestro argumento esté correcto. Con referente, mis amados hermanos, a cómo nosotros vamos sustentándolo, entre más textos tengamos, ¿verdad? Por supuesto que más firmeza tendrá el trabajo que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces, para que tengamos nosotros siempre esta, ¿cómo se dice? Pues esta circunstancia, ¿no? Hace ratito con lo que preguntaba, aunque ya lo dijo mi hermana Diana, nuestra hermana Lidia dice, bueno, es que no sé si es profética o no. Acuérdense que cuando vimos mismo en Lucas, quien pregunta hace referencia al futuro, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que cenen en la cena del Señor, ¿verdad? Cuando ya se hace referencia a cuando venga Cristo. Por lo tanto, esa parábola está relacionada a estos acontecimientos que van a llegar, a esos acontecimientos proféticos, ¿verdad? Entonces, por eso decíamos, tiene símbolos esa parábola, y esos símbolos tienen una representación, y esa representación se va a ir a un futuro. ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo venga. En un detalle nada más que nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, es ¿cómo se llama? Estoy checando aquí unos datos nada más, mis hermanos. Por ejemplo, cuando hablamos de esto debemos entender, decía mi hermana, por ejemplo, que el siervo es Jesús, pero Jesús es el que se va a casar. Ojo con eso, porque Jesús es el que participa de la cena, ¿no? La cena es en su boda. Entonces, él manda, el Señor manda a los siervos para que vengan también a esta cena específica. Pero bueno, después nosotros podemos aclarar, porque tiene que ver con el ministerio, con los apóstoles y con el mismo ministerio que en la actualidad sigue saliendo a hablar de esta gran cena que todavía no se efectúa. Se efectuará cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que más o menos lo ubiquemos, hay textos para sustentarlo, y ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Pero bueno, hasta aquí yo espero, mis hermanas, que se haya logrado comprender hacia dónde nosotros queremos llevar todo esto. ¿Por qué, hermanas? Porque fíjense, hermanas, hoy vamos a hablar de otro tema interesante. Hoy vamos a hablar de la homilética. ¿Y qué tan importante es ver homilética? Muy importante. Fíjense, mis hermanas, que vamos a ir entrando en materia ya con las participaciones de nuestras hermanas para que podamos concluir en tiempo y forma, o si se puede un poquito antes, ojalá, ¿verdad? Voy a compartir pantalla con ustedes, saquen sus apuntes, o más bien sus cuadernos para realizar sus apuntes, mis hermanas. Ya saben, hermanas, hagan sus capturas de pantalla si es que tienen oportunidad, porque les voy a mostrar justamente la presentación que traigo para ustedes. Ahora, ¿por qué les decía, mis amadas hermanas? Miren ustedes, algo que debemos de considerar. Yo les decía, ¿por qué vemos homilética? ¿Cuál es la razón de ver esta herramienta importante también de la enseñanza o del conocimiento de Dios? Porque si bien la hermenéutica es el cerebro, ahí está la información, ahí tenemos justamente la verdad acumulada. ¿Qué creen? La homilética
tiene un papel muy, muy importante también en el trabajo de la enseñanza. Vienen de la mano, es homilética, bueno, es hermenéutica, homilética y apologética. Tenemos que hacer una amalgama de estas tres herramientas para poder predicar de la mejor manera la palabra de Dios. Y es que fíjense, mis hermanos, cuando hablamos de homilética, la intención, ¿verdad? Que lleva el trabajo homilético junto con el hermenéutico. La homilética no es sin hermenéutica, hermanos, ¿eh? Eso lo tenemos que tener claro. Por eso el primer curso es hermenéutica. Si ustedes no comprendieron bien la hermenéutica, si no entendieron de dónde sale la información fidedigna, veraz, pues no vamos a poder hacer un ejercicio homilético. Y si lo hacemos, a lo mejor enseñamos mal. Entonces, por eso es tan importante todo esto. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. El trabajo que tiene todo aquel que se compromete a trabajar para la iglesia, a trabajar en la evangelización, dice, es cuidar de todo aquel que está recibiendo la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se apacienta la iglesia? ¿Cómo se le da de comer a una persona que está recibiendo la palabra de Dios? A través de la homilética. La homilética nos va a auxiliar como una herramienta para proporcionarle siempre el mejor alimento. Vamos a seleccionar todo lo encontrado en la hermenéutica y les vamos a dar alimento eficaz, veraz, oportuno también. Entonces, es necesario conocer esto, porque yo les decía, miren, hermanos, si bien la hermenéutica es el cerebro, ¿verdad? Del ejercicio de la palabra de Dios, hermanas, la homilética es la columna vertebral. Sostiene todo ese cuerpo grande, ¿verdad? Que significa la hermenéutica. Homilética, hermanas, y ahí viene dicen por ahí, para el abreviario cultural, pero también para el conocimiento. Homilética proviene de la palabra griega, homiléticos, que significa reunión o conversación. Fíjense qué interesante es esto. Si ustedes se encuentran con la hermenéutica, ¿verdad? Con el método histórico, con el método gramatical, con la reconstrucción de los hechos, ¿verdad? Con el cruce de horizontes, entendiendo las situaciones, comprendiendo la historia, ¿verdad? Haciéndonos todas estas preguntas que acabamos de hacer. Ya tenemos toda la información. Bueno, ahora con la homilética, en una reunión, a través de la conversación, les vamos a mostrar esa información debidamente ordenada, porque la homilética nos hace ordenar todas estas cosas. Como disciplina, la homilética, fíjense qué bonito esto, hermanos, como disciplina, la homilética tiene como finalidad estructurar de una manera comprensible la exposición de un tema bíblico. ¿De dónde sale el tema bíblico? De un ejercicio hermenéutico, ¿sí? Vamos a analizar un punto. La ida al cielo. ¿A poco nos vamos al cielo? Vamos a hacer el ejercicio hermenéutico. Ya tengo la información, ya sé que no, ahora preséntela de una manera estructurada, correcta, comprensible, con una exposición adecuada. Y aquí también, hermanas, nos vamos a vincular con otra, ¿cómo les diré? Con otro curso que ya tomamos, ¿verdad? Que ya muchas de ustedes, a lo mejor, algunas no, quizá no lo tengan, pero muchas sí. ¿Con qué otro curso, hermanas? A ver si se acuerdan ustedes, por eso quité la pantalla. Si se supone tenemos que estructurar y presentar correctamente la palabra de Dios, ¿qué otro curso de los que hemos visto nos podría ayudar para esto, hermanas? A ver, ¿quién dice yo, hermanas? Un punto para su calificación. Sí, esa es la oratoria, pero hay otro todavía que está íntimamente relacionada con la homilética. Acuérdense, nada más hemos tenido 3, hermanas, o sea, no hay mucho de a dónde Hablar en hacerle. público. Ya no, esa es la oratoria, ya lo dijo mi hermana. Pasa voz. Perdón, mi hermana, pasa vos, mi hermana Delmi, ¿cuál dijo? Pasa voz, hermana, perdón. La expresión oral. Ah, no, ya esa también está relacionada con oratoria. Se me están quedando con oratoria. ¿Lectura ¿Perdón? efectiva? Lectura efectiva. No, hermanas. Recursos didácticos, hermanas, recursos didácticos de enseñanza. La lectura efectiva nos va a ayudar para el método gramatical, ¿verdad? De la hermenéutica, el método gramatical. Para eso necesitamos, entonces, ¿verdad? Lectura efectiva. Es importante, ¿no? Es para que veamos cómo se amalgama, es como un engrane, hermana, ¿no? Hermanas, entonces, a ver, si nosotros vamos a hacer un estudio hermenéutico y vamos a utilizar primeramente el método gramatical, entonces
lectura efectiva es excelente para trabajarla. Pero después ya estudiamos, ya tenemos todo, ya tenemos la información. Ahora hay que presentarla, porque acuérdense, dice, voy a mostrarles otra vez la pantalla, hermanas. Esto es importante, dice, como disciplina tiene como finalidad o como objetivo estructurar de una manera comprensible la exposición de un tema, ¿sí? O sea, tenemos que exponer. Sí, hermanas, la oratoria nos va a servir para exponer, pero nos va a servir los recursos didácticos de enseñanza. ¿Cómo nos va a enseñar? ¿Qué van a hacer ustedes para explicar el ejercicio hermenéutico? ¿Qué utilizarían para explicar ahorita el tema de la gran cena? ¿Un cuadro sinóptico? ¿Un mapa conceptual? ¿Un mapa mental? ¿Se acuerdan de todos estos? Una presentación de PowerPoint. ¿Cómo la van a presentar? Para que el que lo escuche diga, wow, no, hombre, qué clarito está todo esto, ¿verdad? Para eso nos sirve la homilética y se vincula con esta materia que dimos o que recibimos y que estudiamos de recursos didácticos de enseñanza. No se les olvide, hermanas, acuérdense para que los vayan amalgamando. Entonces, por eso es tan importante. La oratoria sí, es más, la oratoria nos va a servir para todo y en todos los momentos, pero estas herramientas específicas son mayores. Entonces, para que lo vayamos ubicando. Ahora, fíjense, mis amadas hermanas, porque es necesario. Vamos a ver con detalle. Como disciplina, su objetivo entonces es que nosotros, una vez que ya tenemos la información, una vez que ya nos dimos cuenta cómo es el punto de fe, cómo se cree de manera veraz, vamos a presentárselo a una persona. ¿Se lo podemos platicar nada más? Habría que ver si es efectivo. O les enseñamos un esquemita. Cuando si yo quiero evangelizar, llévese un esquemita, unas hojas. Mira, aquí te puedo explicar esto y esto y esto. ¡Wow! Para los que no tenemos mucha memoria, ¿verdad? Y ahí puede venir el texto. Mira aquí, dice este texto lo siguiente, búscalo en la Biblia. Y le empezamos a enseñar con la información que tenemos. Y otro va a decir, no, hombre, se ve bien clarito lo que tú dices. Y le ponemos dibujos, ¿verdad? Y le ponemos algunas ideas. Y entonces el que recibe la información la va a recibir de una manera ordenada, estructurada correctamente. Para esto nos va a servir esta herramienta que hoy estamos analizando. ¿Qué es lo que vamos a ver con respecto a ella? Bueno, ¿cuál es el objetivo? Perdón. Brindar las herramientas de este curso, del curso de homilética. Lo que pretendemos, hermanas, es que ustedes, mis hermanas y mis hermanos que están tomando hoy el curso a través de este medio, tengan las herramientas necesarias, dice, para que cualquier estudioso, o sea, ustedes, mis hermanas y hermanos, cualquier estudioso de la Biblia pueda compartir sus conocimientos a través de la predicación. Fíjense qué interesante es esto, hermanas, porque cuando nosotros hablamos de la predicación, cierto, dicen, ay, el hermano Alberto va a predicar. Es bien aburrido el hermano. ¿Por qué? Porque no ha tomado el curso de oratoria, tampoco ha tomado el curso de recursos didácticos, y entonces se para al frente y empieza, pasa a vosotros, hermanos, vamos a estudiar la parábola de la gran cena. Y ya las hermanas hasta atrás, roncando y despertando a los otros que no roncan. ¿Por qué? Porque no tenemos la información cómo presentarla. Pero ¿qué creen? El hermano Alberto se le ocurrió ponerles un video, porque se acuerdan de los recursos didácticos. Y entonces, guay, el video nos tiene así a la expectativa, ¿no? Y el video está relacionado con la gran cena. Ya entendí la parábola. Ahora va la explicación. Y el hermano Alberto le sacó dibujos, ¿no? Y entonces, para que vean cómo vamos a ir transformando el conocimiento en una predicación eficaz. Por eso yo les decía a mis hermanos que son del ministerio, hermanos, utilicen la homilética, utilicen las técnicas didácticas de enseñanza. Ya lo vimos nosotras, ¿verdad? Cuando estudiamos ese curso, que es efectivo, ¿a poco no? ¿Qué tal tenían a los niños? ¿Cómo tenían a las hermanas? Oye, sí funciona, mira la hermana, está sacando cosas novedosas. De eso se trata, porque vamos a impactar más en el conocimiento. Ahora, fíjense, mis hermanas, ¿qué es lo que vamos nosotros? Ya vimos cuál va a ser entonces el objetivo, ¿verdad? Que tengamos conocimientos y que tengamos herramientas para transmitir todo el conocimiento, todo lo que hemos aprendido. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, hermanas, lo vamos a hacer a través de estos 3 módulos. Aquí es importante tenerlo claro. Mis hermanas han dicho, bueno, son tantas lecciones, tantas materias, pero tenemos 2 materias específicas. Hermenéutica tuvo 4 módulos. Homilética tiene 3, ¿sí? Entonces nosotros tenemos estas 3 actividades. El último módulo, de una vez les aviso, espero no me vayan a fallar mis amados hermanas, porque voy a estar muy triste y decepcionado, y yo creo que voy a renunciar al educativo si pasa eso, porque en el último módulo vamos a dejar pura tarea, muchas tareas, y vamos a vincular todo junto.
Vamos a hacer como el resumen de todo lo que hemos visto en un tema. Va a estar bien interesante ese último módulo, porque esta materia de homilética dice que tiene 4 módulos, 3 que vamos a ver en estos, bueno, a lo largo de estas 3 semanas que vienen, y el último, que puede decirse, va a ser nuestro examen de evaluación para saber si nos vamos a titular o no. Así es que las que más participen, le vamos a hacer llegar su reconocimiento. La que no participe, también, hermanas, no se me espanten. Ahora, ¿qué vamos a ver en estos módulos y cómo vamos a lograr esas estrategias o esas herramientas? Fíjense, mis hermanas, vamos a hablar del módulo 1, cómo se elabora un tema bíblico, ¿sí? Vamos a darnos cuenta también cómo se prepara la exposición y después cuál es la intencionalidad de la voz, que aquí viene la oratoria de la que ya vimos y que ustedes son expertas. Entonces, vamos a analizar esos puntos. El día de hoy vamos a ver el punto número 1, la elaboración de los temas. Y estos tienen 5 temarios, 5 subtemas. Vamos a iniciar, hermanas. Fíjense, algo interesantísimo y que no debemos pasar por alto. Es pequeñito, pero es lo más grande de esta materia. La oración como un preámbulo adecuado. Cualquiera, el que sea de mis hermanos y mis hermanas que se disponga a estudiar, me dice mi hermana Lidia, hermano, me da dolor de cabeza. A lo mejor nos falta esto. Hay que considerarlo siempre. Antes de hacer mi tarea, antes de abrir la escritura, haga una oración. La oración es importantísima para todo aquel que quiere adquirir sabiduría. Dice Proverbios, capítulo 2, verso 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Yo no quiero que me dé dolor de cabeza. Pídale a Dios que le ayude, que le dé todo el conocimiento. Él es el que puede proporcionarlo y se lo da a todo aquel que se lo pide. Por eso, mis amadas hermanas, no podemos iniciar a elaborar un tema bíblico, hacer un ejercicio hermenéutico si no oramos, si no nos ponemos en manos de Dios. Ahora, esto es muy importante y cualquiera puede decir, pues eso todo mundo lo sabe. Eso es de kinder, ¿verdad? De primaria. Bueno, pues muchas veces son las cosas que se nos olvidan. Dice el apóstol Pablo, hablando de la oración como un preámbulo adecuado antes de iniciar, mis amados hermanos. Por eso también cuando estamos en la iglesia, antes de la predicación se hace una oración, porque es fundamental la intervención de nuestro Dios y la intervención divina para todas estas cosas. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, capítulo 14, verso 15, dice, ¿qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Mas oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Cómo tenemos que orar, hermanos? Con entendimiento. Últimamente a veces hacemos oraciones y perdónme la expresión, pero a veces parecemos aquellos de la iglesia popular, ¿verdad? Casi rezamos, decimos lo mismo, repetimos las cosas o a veces no le ponemos el sentido a la oración. Y nos va a pasar lo que decía Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, ¿no? Entonces necesitamos nosotros darle mucha importancia al tema de la oración. Fíjense, mis amadas hermanas, qué interesante es esto, porque vamos a ver lo que dice el Evangelio de San Mateo. Ya conocen este texto, seguramente algunas de ustedes o algunos de mis hermanos lo tendrán quizá hasta de memoria. Yo no, yo soy muy malo para memorizar. He perdido ese buen hábito de la memorización. Si ustedes pueden hacerlo, no lo pierdan. Dice así San Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así. Y viene la enseñanza del maestro con respecto a la oración. Es importante porque es con lo que iniciamos. Una persona que no sabe orar, una persona que de repente se puede perder en la oración, pues a lo mejor resulta que no sea tan eficaz, por eso hay que entenderla. Y es el maestro, nuestro Señor Jesucristo, el que nos dice cómo orar. Dice así San Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y se echa tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. En esta oración que si ustedes se dan cuenta, es muy cortita, concreta, específica. Nosotros debemos de ser, aprender, encontrar detrás de esta oración, hermanos, el secreto de las respuestas. Porque en ocasiones creemos o pensamos, ¿verdad?, que las cosas
deben de ser muy grandes. Es que, hermano, no puedo hacer esas oraciones inmensas y largas que hacen los hermanos. Fíjense lo que dice San Mateo capítulo 6, San Mateo capítulo 6, verso 7. Orando, no seas prolijos como los gentiles que piensan que por su parlería serán oídos. Ahora, ¿por qué para mí esto es importante y por qué se lo comparto a cada una de ustedes, hermanas? Porque cuando nosotros tenemos que orar, y si vamos a agarrar, mis amadas hermanas, la escritura, lo primero es acordarse de Dios. Y no necesitamos una oración de 1 hora y de 2 horas orando. Como nuestro Señor Jesucristo lo enseña, hay que ser concretos, específicos con lo que vamos a pedir, muy claros con lo que necesitamos y con lo que demandamos de Dios, porque la Escritura sí nos enseña, si alguien quiere sabiduría, demándesela a Dios, que Él es amplio en dar todas estas cosas. Entonces, ¿por qué es necesario, mis amados hermanos, hacerlo y hacerlo bien? Porque de ello depende que no me duele la cabeza, dice mi hermana Lidia, ¿no? Que no me duele la cabeza, que yo ya esté más relajadita. A ver, vamos a ponernos relajados porque vamos a hablar de Dios. El Espíritu Santo, decía nuestro Señor Jesucristo, mi carga es pesadísima, ¿verdad, hermanas? No, dice, es ligera, no pesa. El problema somos nosotros, porque ya cuando nos echamos encima la carga de Jesús, ¡ay, cómo pesa! No, pues relájese, hermana, tranquila, pídaselo a Dios. Abra su corazón, dígale lo que quiere y entonces vamos a ver el fruto tan grande de este preámbulo a la hora de la homilética, recibir la información, porque la información no viene del cielo, ¡pum!, como una cubetada, ¿no? De agua fría, ya me bañé de sabiduría. No, nuestro Dios nos proporciona a través de esta oración todo lo que necesitamos para aprender, porque justamente el Espíritu tiene que hacer lo suyo en nosotros. ¿A poco no, mis hermanas? Ahí está Alberto que quiere estudiar, vamos a acercarnos para ayudarlo. Y entonces yo de repente me imagino a Felipe, hermanos, ¿recuerdan ustedes el caso de Felipe? Dice que iba en su carrito, ¿no? En su carruaje, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate, ¿no? Y como dice por ahí, como de chismosín, ¿no? A ver qué cosas hay ahí, ¿no? Y se asoma y ve que iba leyendo, ¿no? El eunuco iba leyendo el libro de Isaías y le dice, oye, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y la respuesta del eunuco es, ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? ¿No? ¿Cómo le hago? Y entonces, por eso es que nosotros a veces, hermanos, leemos y bueno, no le entiendo. A lo mejor me tiene que enseñar el hermano Alberto. No, hermanos, quien nos va a enseñar, el Padre de las Luces. Él es el que nos va a dar la información que necesitamos. Señor, ayúdame porque hoy voy a estudiar una parábola bien difícil, pero yo sé que tú me vas a dar todo lo necesario. No me abandones. Y entonces vamos a obtener el beneficio. Ahora, ¿cómo hay que hacerle? Yo les ponía de ejemplo el Padre Nuestro. No quiere decir, hermanas, no se me vayan a poner a rezar el Padre Nuestro, ¿verdad? Yo se los pongo de ejemplo porque, fíjense, les voy a mostrar algo que tiene el Padre Nuestro que nos enseña cómo debemos orar. Usted y yo también. Fíjense, vamos a ver algo muy bonito. A mí me gustó mucho esta parte. Porque, vean, mis amadas hermanas, cuando hablamos del Padre Nuestro, estamos hablando de la estructura de una oración. ¿Cómo se debe de componer una oración? Porque nosotros acá, por ejemplo, observamos que nuestro Señor Jesucristo dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Y hace la oración. Algo que encontramos en esta porción, en esta oración pequeñita, es lo siguiente. Número 1, toda oración empieza con el reconocimiento a Dios. Ojo, hermanas, toda oración que vamos a hacer nosotros debe iniciar reconociendo a Dios. ¿Reconociendo qué? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando ahora dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que tenemos que acordarnos es de santificar el nombre de Dios, reconocerlo como ese creador de todo, reconocerlo como el único Dios verdadero, como aquel que es digno de gloria, honra y alabanza. Cuando nosotros lo entendemos, es la conexión, es tocarle la puerta, Señor, tú que eres grande, tú que eres amoroso, tú que eres misericordioso. Y entonces Dios va a decir, ahora sí, este sí sabe quién es su Dios. Por eso es tan importante a la hora de orar acordarnos de santificar el nombre de Dios. Después de ello, ¿qué sigue? Bueno, acá dice, después de que Jesús en el Padre Nuestro, ¿verdad? Que es muy conocido como el Padre Nuestro, realmente no tiene ese título, pero así se conoce y se ubica rápidamente. Después de reconocer y santificar el nombre de Dios, dice, venga tu reino y se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto es los motivos por los que vamos a orar. La oración de Jesús en el Padre Nuestro es una oración
genérica. Va a hablar de muchas cosas, de diferentes tópicos. Nosotros vamos a hablar de unas. ¿Cuál sería el motivo, mis amadas hermanas? A ver, las que están dispuestas a contestar. ¿Cuál sería el motivo por el cual nosotros tendríamos que orar a Dios antes de iniciar a estudiar un tema hermenéutico, un tema apologético, un tema homilético? ¿Cuál sería el motivo? ¿Por qué le tendríamos que pedir o qué le pediríamos a Dios, hermanos? A ver, ¿quién dice yo? Para Mi que hermana nos Lucero. Era de sabiduría. Ya coincidieron casi parejitas, ¿no? Mi hermana Lucero, ¿coincide usted? Pues en sí, sería, perdón, ¿vas a volver? Sí, hermana Lucero, lo escuchamos. Sería pedirle a Dios la sabiduría y el entendimiento para poder discernir su palabra. También le pediríamos para que Él pusiera las palabras correctas y pues sí nos guíe, ¿no? Mediante su palabra, porque pues siempre se nos ha predicado que cuando tengamos un problema, un pesar, pues ¿qué tenemos que hacer? Consultar a Dios, ¿verdad? ¿Y dónde lo vamos a consultar? Pues en la escritura y vamos a abrirla, vamos a hacer oración para pedirle más que nada su guía. Excelente, mi hermano Lucero. Ahora, vean por qué es importante, hermanos. Ahorita no bajé hermanita, hermana Delmi, mi hermana Lidia, ahorita les doy la palabra, pero nada más algo que quiero comentar. Ah, ya mi hermana dice, ya es eso lo que iba a decir, me quita las palabras de la boca de nuestra hermana. Ahora, fíjense, hermanas, ¿por qué? Porque resulta, hermanos, que nosotros vamos a pedir por sabiduría y la hermana ya está pidiendo por los enfermos, ya está pidiendo por el esposo que viene en camino y que apresure sus pasos, y entonces, como Dios le escucha, empieza a caminar más rápido su esposo, ¿no? Porque Dios le va a apresurar los pasos. Porque a veces no oramos con entendimiento. ¿No han escuchado eso? Yo de repente así sucede. Yo pensé que era el único hasta que una vez escuchaba yo a mi hermano Fortino que decía eso y dije, ay, yo pensé que era el único que pensaba eso, ¿no? Porque luego decimos, Señor, apresura los pasos de los hermanos. Entonces, como Dios nos oye, yo creo que los hermanos que venían caminando así, llega la oración a Dios y empiezan, ay, vámonos rápido porque ya nos apresuró los pasos, ¿no? Necesitamos orar con entendimiento, ser efectivos. Si voy a hablar por sabiduría, hermanos, no se pierdan pidiendo. No quiere decir que esté mal pedir por los enfermos, no, pero la oración no es por enfermos. No vayan a pedir por la comida. Hay hermanos que oran por los pajaritos, por la casa, por el trabajo, por los zapatos, por la ropa, por los lentes. Hermanos, o sea, no, por eso yo les citaba lo que decía Pablo. Muchos piensan que por su parlería serán oídos. Tenemos que ser concretos y específicos. Entonces hay que tener cuidado con ese detalle. ¿Para qué? Pues para que no nos perdamos, porque si no a lo mejor termina que Dios ni siquiera nos va a poner atención, no porque Dios no pueda poner atención, sino porque nosotros estamos haciendo mal la actividad. Y entonces, fíjense mis hermanas, por eso, una vez que nosotros reconocimos a Dios, dijimos, Señor, tú eres santo, eres grande, eres magnífico, creaste el universo, eres el que me creó a mí también, por eso vengo ante ti y voy a pedir las cosas que quiero. Hoy que voy a estudiar este libro sagrado, hoy que quiero estudiar sobre homilética, Señor, que tú seas el que me dé la sabiduría, que tú seas el que agarre como instrumento a quien tenga que ser para que el conocimiento llegue a mí. Ese es el motivo. Después de eso, entonces, ¿qué seguiría? ¿Qué continúa en este proceso de oración? ¿Qué es el eficaz? Solicitarlo todo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nunca olvidarlo. Yo sé que esto último es sencillo. Creo que la parte complicada no es ni el inicio ni es el final. La parte difícil de cuando nosotros oramos es que en el contenido, ¿verdad? En la actividad por lo que vamos a orar es donde nosotros nos perdemos. Hay que tener mucho cuidado y saber por qué es la oración. Si la oración es por los alimentos, tengo que pedir por los alimentos. Ese es el objetivo eficaz. Si la oración es porque demandamos sabiduría, es por la sabiduría. No hay que perdernos por algo más. Si la oración es por los enfermos, es por los enfermos. ¿Sí me explico, mis amadas hermanas? Porque esto es necesario, porque es con lo que vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios. No nos debe de faltar. Por eso siempre que nosotros iniciamos algo, lo primero que tenemos que hacer es ponerlo todo en manos de Dios. Él es el que nos va a dar. No somos nada sin Dios. ¿O no, mis hermanas? No nos puede faltar este punto importantísimo. Ahora, voy a avanzar, mis amadas hermanas, porque es menester, pero con este punto que es inicial y que además es fundamental, iniciamos nuestro trabajo homilético. No vamos a poder hacer nada sin tener esto,
sin considerarlo y hacerlo de todo corazón y con mucha fe. Punto número 2, ¿verdad? Punto número 2, para elaborar un tema. Ya oramos, ya le pedimos a Dios, Dios va a mandar a su espíritu y se va a manifestar. Ahora viene el trabajo, la elección del tema. ¿De qué voy a estudiar? Ahorita pusimos a lo largo, hermanas, del estudio de la hermenéutica, tocamos varios puntos, varios tópicos, varios temas, ¿verdad? Varias temáticas surgieron para poder dar ejemplos y ustedes revisaron unos. A la hora de enseñar, nosotros debemos de elegir el tema. ¿Cómo le hacemos? ¿Cuáles son las maneras para poder elegirlo? Primero, tenemos, voy a decirlo así, 3 formas específicas. Uno puede ser por una problemática social. Yo quiero hablar sobre el alcoholismo, porque voy a visitar a una persona que a lo mejor padecen de alcoholismo y yo quisiera darles un mensaje respecto a ello, sobre pobreza, sobre enfermedad, sobre corrupción. ¿Sí me explico? Alguna problemática social puede aquejar, perdón, a la sociedad y nosotros podemos decir, vamos a hablar de esto a los hermanos para que no se contagien, para que tengan cuidado, para que se protejan, para que se preparen, recordando que el avisado ve el mal y se esconde. Entonces, esta sería una manera de elegir el tema. Otro, por medio de un versículo. Yo elijo un versículo y a partir de ese verso puedo desarrollar todo mi tema. Voy a empezar con el tema. Y el último, hay algunos otros, ¿verdad? Pero estos que nosotros tenemos, que son los más importantes, relevantes, los que nos van a auxiliar, ¿verdad? Para hacer nuestra elección más sencilla, es por un interés particular. Yo me interesa hablar del noviazgo. Yo me interesa hablar de la educación. No hay ningún problema social, pero es un tema que yo quiero abordar. Y eso también es funcional. Esto es algo que nosotros podemos considerar para la elección de un tema con el que nosotros vamos, de alguna forma, lo digo así, vamos a trabajar. ¿Cómo funciona la problemática social? A ver, mis hermanos, vamos a seleccionar, yo les decía, podemos hablar, yo aquí les pongo en esta lámina diferentes tópicos. Vean, aquí, por ejemplo, este anciano que está de este lado, ¿verdad? Podría abocarnos a hablar, obviamente, pues de los adultos mayores, ¿verdad? De la vejez, del respeto a los ancianos, de la soledad de los ancianos. Hoy vamos a hablar de la violencia hacia los ancianos, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos nosotros considerar como un problema social esto. Podemos hablar de la adolescencia, de la influencia de las personas en la adolescencia, del desempleo, de la violencia en jóvenes, de las drogas, de las enfermedades. Ahora que estuvo la pandemia, ¿verdad? Hablábamos mucho de esto, ¿verdad? Dentro de ello también de la pobreza extrema, de las situaciones críticas, del acoso escolar, del bullying o la violencia, ¿verdad? De las malas decisiones en los jóvenes o los embarazos no deseados, de la violencia, que ahora gracias a Dios tenemos un cuaderno todo completo que habla de violencia, para evidenciar una problemática social que es evidente y que a veces nosotros preferimos tapar el sol con un dedo. Justificamos nuestras actividades. Pues bueno, son problemáticas sociales que nos pueden dar un tema. Si es que, ojo, porque seguramente a lo largo de este trabajo, ustedes van a tener que hacer este ejercicio. Por medio de un versículo. ¿Qué hacemos cuando hacemos por medio de un versículo? Seleccionamos una cita de las Escrituras y ella nos va a sugerir de qué hablar. Un ejemplo, ahí les va. Proverbios 16:8. Yo elegí Proverbios 16:8, puede ser cualquiera, ¿no? Y dice Proverbios 16:8, mejor es lo poco con justicia que las muchas ganancias sin derecho. ¿Qué tema yo puedo abordar de aquí? Bueno, yo puedo entonces abordar el tema, fíjense cómo está aquí, mejor es lo poco con justicia. Y yo aquí tengo una persona, ¿verdad? Que se ve que está pobre, no tiene hogar, está pidiendo una ayuda económica, pero desde aquí yo puedo entender que la pobreza, cuando es con justicia, esto es, no robo, no le busco mal a nadie, esto es mejor que tener mucho dinero mal habido. De ese va a ser mi tema. La pobreza con justicia, ¿no? Entonces podemos tenerlo, ¿no? O otro tema puede ser las ganancias sin derecho o las ganancias con corrupción. ¿Sí me explico, hermanas? Y entonces ahí ya está el tema con el que voy a iniciar o con el que puedo iniciar una predicación. Finalmente, tenemos, por supuesto, yo les decía, el apartado, ¿verdad? Que puede ser elegir un tema por un interés particular. Esto es, si se tiene necesidad de hablar de algo específico por diferentes motivos. No es un problema social, ¿verdad? No elegí un texto, pero a mí me gustaría hablar, y ahí les va un ejemplo personal también. A mí me gustaría hablar
de algo que para mí sea interesante. Quiero impactar a los hermanos. Voy a hablar de la tentación. Fíjense, voy a hablar de la tentación. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que seleccionar algún texto, como yo ya tengo el tema, ¿verdad? Algún texto que hable de esto. Yo seleccioné San Mateo 4:7, que dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjense, entonces yo primero elegí el tema y después el texto. En el anterior era, yo elijo el texto, después el tema. Y en el otro es, yo veo un problema social, después doy el tema, ¿no? Entonces, perdón, después doy el texto. Entonces, aquí tenemos nosotros que trabajar con esto. Es importantísimo, hermanos, ¿no? Para poder hablar de la palabra de Dios. Ahora, vean la notita que está por acá abajo, a ver si la alcanzan a ver. Dice así, nota, se debe predicar lo que la iglesia necesita, hermanos. Yo sé que hay hermanos, por ejemplo, yo lo he visto porque lo he escuchado, esto es algo que no lo podemos negar. A veces hay hermanos que dicen, el hermano es muy directo. Pues es que es lo que existe, pero he escuchado ahorita que estamos estudiando este cuaderno de la violencia, que hay hermanos que dicen, ya ahora todo es violencia, ya no puedo decir nada porque es violencia, y no sé, y entonces no nos gusta. No sé por qué la administración general utilizó un tema así para todos, ¿no? Pues porque hay un problema social evidente, hermanos. Lo hay. O sea, hermanos, yo les decía, en mi quehacer como terapeuta, dentro y fuera de la iglesia, me he encontrado muchos casos de violencia. ¿A poco creen que en la iglesia no hay violencia, mis amados hermanas? La iglesia no, las hermanas no son acosadas, no son discriminadas también las hermanas. Pues necesitamos hablar de eso de nuestra iglesia, porque eso no debe de existir. Es una problemática social, ¿verdad? Que se percibió en la sociedad, pero que puede tocar nuestra iglesia y mejor hacemos un cuaderno. Claro, hay que tener cuidado, porque saben que cuando nosotros elegimos por problema social, va a poner el dedo sobre la llaga, como se dice por ahí, ¿no? Y si yo soy, el hermano Alberto es bien violento y maltrata a su esposa, cuando venga el tema, el hermano Alberto va a decir, no, eso no es cierto, ay, no, no, y vas a poner resistencia, o mejor ni lo veo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque dicen, ¿qué tal que me queda el chaleco y me lo ando poniendo, no? Entonces, es ahí donde nosotros debemos ser muy cautelosos. Por eso en la nota es, no importa cómo vayamos nosotros a elegir el tema, no importa. Lo importante es que ayude a la iglesia, que edifique a la iglesia. Por eso yo les decía, ahora que ustedes empiecen a trabajar con esto, para edificación personal, para edificación de su familia o para la evangelización, ustedes van a tener que seleccionar estos temas. A lo mejor voy a visitar a una persona a su hogar, pero tienen problemas de violencia. Voy a prepararme con la violencia para enseñarles, ¿no? De una manera sutil, con cuidado y no lastimar con mis palabras a nadie, pero hacerlos reflexionar. Y entonces, con una buena exposición, a lo mejor sí logramos impactar. Y aparte, si hago uso de la oratoria, que soy bien buena para la oratoria, entonces, mayor impacto. Yo creo que es muy probable que nos ganemos a esa familia que estamos visitando, porque este es el objetivo. Entonces, por eso es necesario, mis amadas hermanas, que aprendamos a seleccionar el tema. Y ojo, que se predique lo que la iglesia necesita. Que la iglesia se sienta edificada, no acosada. Yo les digo a mis hermanos, a veces sí, yo digo las cosas muy directo, pero yo no quiero lastimar a mis hermanos, no es esa intención. Lo que yo quiero es que nosotros reflexionemos de estos temas tan valiosos que podemos encontrar dentro de la iglesia con los predicadores tan maravillosos que tenemos en nuestra iglesia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la siguiente parte, verdad? Ya hicimos, ya está rayadito el preámbulo, hacer una oración, ¿verdad? Ya elegí el tema, ya lo tengo listo. Hay que delimitar este tema. Esto es hasta dónde voy a llegar. ¿Por qué es importante esto, amadas hermanas? Porque resulta, ¿verdad? Resulta que cuando vamos a predicar, yo iba a hablar de la tentación, pero ya estoy hablando de la ida al cielo, ya estoy hablando a lo mejor de la ley, ya estoy hablando a lo mejor de la muerte y resurrección de Cristo. Decimos, pues bueno, ¿de qué era el tema? ¿De la tentación? ¿O de los 3 días de los 3 días y las 3 noches de la muerte de Jesús? No, pues era la tentación. Y entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Bueno, para eso nos sirve delimitar el tema, darnos este espacio. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? Mucha atención. ¿Cómo vamos a lograr todo esto? ¿Cómo se va a hacer? Muy sencillo. Tenemos que tener nosotros un objetivo. Perdón, mis hermanas, ¿alguien nos quiere participar algo? Porque ahorita no las veo, hermanas, ¿eh? A ver, permítanme tantito.
Ajá. ¿Alguien quería comentar algo, mis hermanas? Por ahí mis hermanas del equipo. No, es que a lo mejor, no sé, escuché que alguien estaba hablando, pero no pude distinguirlo. Si es así, Dejaron una bocina abierta, hermano, por eso se escuchó ya, el ruido. gracias, hermana. Bueno, de todos modos, yo sé que mis hermanas, mi hermana Luz y su equipo está pendiente. Si alguien está así con confianza, avísenme, mis hermanas. No pasa absolutamente nada, ni tampoco me siento interrumpido. Al contrario, a mí me gusta que participen. Bien, hermanas, entonces vamos a continuar. Dice por ahí donde nos quedamos, ¿verdad? Yo les decía, mis hermanas, yo les decía entonces que después de que nosotros tenemos el tema, ahora vamos a delimitarlo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cómo lo hago? Vamos a hacer un pequeño objetivo. No es un objetivo de investigación de esos grandotes, ¿verdad? Algo simple, algo más básico, sencillo para que me ayude a mí a trabajar. ¿Qué voy a lograr entonces con este objetivo? El objetivo me va a permitir a mí entender hasta dónde llega mi tema. Hay dos cosas fundamentales que me van a hacer falta. Conocer, ¿verdad? Esto es, ¿qué datos voy a proporcionar? ¿Qué quiero que los hermanos conozcan? ¿Cuál es la información que quiero proporcionarles a todos los que me escuchen del tema que yo quiero? Yo voy a hablar de la tentación, que quiero que conozcan. Ahorita les voy a dar el ejemplo, ¿verdad? Pero para que nosotros lo tengamos claro. Y el segundo es hacer. Después de que yo les dé a conocer la información, ¿qué quiero que hagan? ¿Sí? ¿Qué acción van a realizar las personas? Porque es importante. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo estaba en Hechos de los Apóstoles? Perdón, el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles, cuando les habla y da ese sermón bien grande a todos los judíos que estaban y que los judíos que lo escucharon fueron compungidos de corazón y él les dio el conocer todo lo de nuestro Señor Jesucristo. Y les dijeron esos varones, hermanos, ¿qué hacemos? Y entonces ellos van con el objetivo del hacer. Bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntanse y bautícense. Dos acciones que son necesarias que hagan. Y vean cómo les da a conocer la vida de Jesús, los otros creen y les da la acción, bautizarse. Es lo que nosotros tenemos que lograr cuando nos vamos a preparar para una predicación. ¿Sí, mis hermanas? ¿Qué tenemos que llevar a cabo? Ahí viene el ejemplo, vamos a delimitar el tema. Yo les decía, yo hablé de la tentación, ¿sí? Ese es mi tema. Yo quise hablar de la tentación. ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito es proporcionar, o sea, ¿qué datos voy a proporcionar? Quiero que sepan que todos podemos ser tentados. Las diferentes maneras que hay de ser tentados. ¿Qué sucede cuando caemos en la tentación? ¿A dónde nos lleva la tentación? ¿Qué sucede si no caigo en tentación? Fíjense, ¿qué pasa si sí? ¿Qué pasa si no? Eso es lo que yo quiero dar a conocer con mi tema de la tentación. Por eso utilizo el texto de San Mateo 4:1. Todos podemos ser tentados, incluso Jesús fue tentado, pero Jesús pudo soportar la tentación. Para allá vamos, pero bueno, doy la información. Ahora, después de dar mi tema, cuando los hermanos digan, hermano Alberto, ya entendí, ¿qué puedo hacer? Ahora viene el hacer, que es la acción que van a realizar después de conocer la información. Yo les tengo que decir, lo que tienen que hacer, varones, hermanas y hermanos, varones, hermanos, hermanas, digo, varonas, hermanas, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Resistir la tentación. Si ustedes resisten la tentación, el diablo de vosotros salirá. Fíjense qué bonito. ¿Qué otra cosa debo de hacer? Les voy a dar consejos para cómo resistir la tentación. Una predicación bien estructurada que tiene una temática que dice qué les voy a dar y qué es lo que ellos tienen que hacer. Está completa. Por eso nosotros debemos entender para dónde vamos a llevar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. ¿Estamos? Ahora, si ya tenemos delimitado el tema, vean, mis amados hermanos, cómo ya vamos subrayando los temas que estamos viendo. Ya hice mi oración, me puse en manos de Dios, ya estoy listo, ¿verdad? Ya tengo el tema que voy a trabajar. Incluso ya elegí mi texto, porque algo que no comenté, yo les decía, cuando yo delimito el tema, ¿verdad? Tengo que tener, por aquí tenemos nosotros, aquí está el texto que me ayuda también a delimitar el tema. Ya lo tengo también, Alberto. Eso ya está, hermano Alberto. Bueno, ¿qué sigue? Elegir el versículo clave. Yo ya tengo mi versículo clave. Cada predicación debe de tener un verso que apoye nuestro objetivo. Debe ser el más importante porque es el eje de la predicación. Con él se puede concluir el tema o también se puede abrir el tema.
Ojo, Por favor, hermano. podemos abrirlo y podemos cerrarlo. Voy, mi hermana. A ver. Dígame, mi hermana, ¿quién por acá nos Adelante, mi hermana Delmi. Hola, hermano, pasamos. Vaya, fíjese que en que usted está hablando de cuál podría ser mi texto clave, digamos que aquí, si nos enfocamos, digamos, en la escuelita, ¿verdad? Aquí el texto clave podría ser el texto de memoria que decimos. Sí, ese puede ser el texto clave, hermana. Sí. Okay. E incluso, ojo, hermana, también puede ser como texto clave algunos de la lectura bíblica, el que más relevante tengamos. Va a depender, el texto clave va a depender de mi tema, hermana Delvi, porque vamos a imaginar, si en la escuelita de los niños, ¿verdad? Se va a hablar no sé, se me ocurre, de Débora, ¿no? De Débora. Y el texto clave, porque a lo mejor se va a hablar de Débora, pero Débora como un ejemplo de virtud. Y el tema es la virtud, no es los jueces. ¿Sí me explico, hermana? Pero el texto de memoria va a hablar, y habitaba en aquel tiempo una mujer, gobernaba en aquel tiempo una mujer, Débora profetisa, mujer de Lapido. Y vamos a decir, ¿y eso qué tiene que ver con la virtud? ¿No? Podríamos utilizar otro texto. Entonces, ya todo dependerá, mi hermana Delmi, de cuál va a ser mi tema. Pero sí, ya la escuelita bien estructurada y podemos decir que ese texto clave puede ser el de memoria. ¿Sí, mi hermana? Está bien, gracias, hermano. Ok. Bien, ahora vamos a continuar. Y yo les decía, mis hermanas, que con respecto a la elección del versículo clave, ya decía mi hermana, bueno, si es la escuelita de los niños, ya lo tenemos. Puedo utilizar el texto de memoria y por supuesto que se puede sin ninguna complicación hacerse, ¿verdad? Ahora, hermanas, ¿qué más continúa? Yo les decía, mi tema, la tentación. Mi texto clave, San Mateo 4:1. E incluso si ustedes se dan cuenta, perdón, ya se las puse, si ustedes se dan cuenta, lo quise poner así, porque acuérdense, dentro del curso, ¿verdad? Dentro del curso de técnicas didácticas de enseñanza, yo les decía, también las presentaciones son buenas. Esta sería mi portada. ¿Se dan cuenta cómo va uno avanzando en nuestra predicación? Esta va a ser mi portada. Y cuando la vean los hermanos, van a decir, órale, mira, sí está interesante, ¿verdad? Entonces, para llamar la atención de mi público, de quien va a recibir la información. Ahora, con respecto, si ya está elegido el versículo clave, ya viene otra vez otro ejercicio parecido al que ya hicimos, ¿sí? Este es consultar toda la bibliografía necesaria. Esto va a ser fácil porque en hermenéutica ya lo hicimos, ¿no? Es que el tema que yo elegí es un tema que ya tengo la hermenéutica hecha, porque yo necesito, cuando consulto la bibliografía, necesito responder las preguntas ¿qué, quién o quiénes, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Cuando yo conteste estas preguntas, entonces ya estoy estructurando mi tema con información veraz, con información fidedigna y comprobada, con bibliografía bíblica, con bibliografía también científica, histórica, en fin, ¿no, mis hermanos? Para que vean cómo se va armando nuestro trabajo. Ahora, ¿cómo lo haríamos? Aquí va parte del ejemplo. Bueno, primero vamos a ver, ¿qué vamos a poner o cómo respondemos la pregunta ¿qué? ¿Qué es una pregunta, mis amados hermanos, que nos va a auxiliar, hermanas, para poder decir qué cosa es? ¿Qué es la tentación? ¿Qué características tiene la tentación? ¿Qué pruebas hay de la tentación? ¿Qué criterios se utilizan se utilizaban o se utilizan o se utilizarán para identificar la tentación? ¿Qué puntos contiene la tentación? ¿Qué evidencia hay de esto, de la tentación? ¿Qué fuentes apoyan la idea de la tentación? ¿Se dan cuenta, hermanas? Con esto nosotros vamos informando o formando, dándole forma a nuestro tema. Y aquí tenemos todo lo que yo le voy a vertir a la iglesia. ¿Quién? Preguntas. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes participan en el tema de la tentación? En mi texto está Jesús y está Satanás, ¿verdad? Ah, con razón. Entonces quiere decir que Satanás siempre va a agarrar a aquellas personas santificadas. Podemos ser nosotros también, ¿verdad? ¿Quién es el actor principal de todo mi tema? El actor principal, en este caso yo puedo decir, es Jesucristo, que es la base, ¿verdad? Que él fue tentado. Pero también podemos decir que somos nosotros. Esto va a variar, ¿verdad?
¿Quién es el actor secundario? Vamos a decirlo así. Pues puede ser Satanás, que es el que nos tienta. O, ojo, puede ser nuestra propia concupiscencia, porque así lo dice Pablo. ¿Quién demuestra esto? ¿Quién demuestra la tentación? ¿O quién puede caer en la tentación? ¿Quién la apoya? ¿Sí se dan cuenta? Ahora, ¿cómo? ¿Cómo sucedió? Esto es, ¿cómo surgió la tentación? ¿Cómo nace la tentación? Pues con Adán y Eva, ¿no? Vieron la fruta, por eso la manzana, ¿no? Que obviamente sabemos que no es una manzana. No vayan a decir, ay, fíjense, el hermano Alberto dijo que la tentación y el fruto prohibido era una manzana. No, solamente es alusiva, es ilustrativa. No es eso, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo hizo? Pues desobedeciendo a Dios. ¿Y cómo está? Pues ahora muerto, porque pasó de muerte a vida. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hizo? Pues es muy fácil desobedecer, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó? Desde el principio. ¿Cuándo vino? ¿Cuándo llegó? Pues el pecado desde el principio, pero la tentación está en el mundo también. ¿Cuándo sucede? Cuando nosotros dejamos los mandamientos de Dios, etcétera, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde puede pasar? En todos lados, en la iglesia, en el mundo, en la escuela, en el trabajo. ¿Estamos? ¿Por qué? ¿Por qué se hizo así? ¿O por qué no? ¿Por qué podríamos hacerlo de otra forma? Etcétera. Si se dan cuenta, respondiendo estas preguntas, vamos armando también nuestro tema. No necesariamente tenemos que responder todas, o sea, todas y cada una, no, pero nos va a dar ideas para saber hacia dónde vamos. Y viene la parte importante, desarrollar un tema, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, yo solamente les estoy dando el inicio, ¿verdad? El inicio de un tema. El mío, que estábamos manejando, yo les decía, mis amadas hermanas, con respecto al tema que les mostraba, bueno, yo puse dos, pero me vine trabajando, vamos a decirlo así, con uno de los temas. El tema era la tentación. Mi objetivo era reconocer que todos podemos ser tentados de distintas maneras y que éstas nos pueden llevar a la muerte. Ese es mi objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Cómo puedo hacer para cambiar las cosas? Bueno, pues eso va a ser su tarea, mis hermanas. De eso se trata, ¿sí? Primero, van a realizar su reporte, pero el reporte de la clase lo van a hacer en un mapa mental, hermanos, ¿eh? Porque vamos a recordar la materia de recursos didácticos de enseñanza. Así es que su reporte ya no lo van a leer, ya no van a decir, hermano, yo aquí no lo van a hacer así. La próxima clase, ¿verdad? Cuando tengamos que hacer nuestro reporte, quienes vayan a participar, y prepárense todas porque ahí sí me voy a agarrar al azar a una o a dos, hermanos, ¿eh? Tenga su lámina y ya sea que la haga a mano o que sea de palitos y bolitas, pero lo va a enseñar. Aquí está mi hermano en su cámara, ¿no? Para poder verlo y que los demás analicen y vean cómo hicieron su reporte de clase. Después van a elegir dos temas, así como el que yo venía trayendo, ¿verdad? Y a esos temas van a aplicarles este formatito. Tómele foto, tómele una screenshot, me corrigen para que yo pueda decir correcto esta parte, ¿verdad? Una captura de pantalla, pónganle estos datos, pongan su tema, sus objetivos que hacer, versículo clave, contesten las preguntas de dos temas, ¿sí? Cuando tengan este formatito y que lo realicen, ahí lo pueden hacer a mano también, no pasa nada. Ya no vamos a tener que de predicarlo ni enseñarlo. Con que lo veamos, van a decir, ay, mira qué bonito está. Va a hablar de esto, de esto, de esto y de esto. ¿Estamos, hermanos? Entonces, yo no sé si me logré explicar al respecto, pero bueno, eso es lo que se va a hacer. Primero, nuestro reporte de clase, que tiene que ser en un mapa mental. Número dos, ¿verdad? Nuestro trabajo, ¿verdad? Nuestros temas, dos temas que ustedes quieran. Elíjanlos con cualquiera de los tres métodos. Es más, yo les iba a poner tres para que sea uno por texto, uno por problema social y uno por elección personal, ¿no? Pero bueno, nada más les pongo dos. Si alguien quiere hacer los tres, va a tener puntos de más, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero bueno, esta sería entonces, esta sería entonces lo que tendríamos que llevar a cabo. Vamos a ver, por acá mi hermana Magdalena tiene manita arriba, le escuchamos, hermana, por favor. Sí, hermano, pasa vos. Pasa vos. Tengo una duda, hermano, quisiera Sí, hermana. saber, cuando yo quiero exponer un tema y tenga la oportunidad, ¿cuánto es el tiempo máximo que yo pueda, de no abusar del tiempo, verdad? Muy Ministerialmente, bien. ¿como cuánto tiempo me puedo tomar yo, no excediéndome, hermano? Gracias. Ok, excelente pregunta, pero ¿qué cree mi hermana Magdalena?
no se la voy a contestar ahorita porque esa la vamos a ver en la siguiente clase y va a depender mucho de cómo también vamos a estructurar nuestro tema. Pero bueno, adelantándole un poquito para que no vaya a decir, ay, la hermana, yo le pregunto y no me quiso contestar. No, sí le voy a decir por lo menos el máximo, ¿verdad? Y es que va a depender de muchos factores. Dentro de la iglesia nosotros tenemos mínimos y máximos, pero ojo, un predicador va a utilizar un tiempo diferente al tiempo que van a utilizar ustedes en la exposición de escuela sabática, ¿a poco no? Cuando ustedes estudian la escuela sabática, ¿cuánto tiempo tienen? 1 hora. Y en esa hora tienen que cantar, recoger ofrendas, hacer oración. Y resulta que la hermana que expone le quedan 20 minutos o 15. ¿Estamos? Entonces, pues, ¿cuánto tiempo va a tener? Pues diferente. Un predicador que le toca en la mañana tiene a veces menos tiempo que en la tarde, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a verlo más adelante. Algo que le puede decir mi hermana Magdalena es que por lo regular dentro de la iglesia se pide que el promedio de tiempo sean 45 minutos. Yo he llegado a dar talleres, este taller dura 2 horas, imagínense, hermanos. Entonces, para que veamos, pero el hermano expuso un montón de tiempo. Pues yo nada más le ruego a Diosito que a las que no veo, no se me vayan a dormir. Y si se me duermen, por lo menos vean la grabación después, porque si no va a estar bien complicado, ¿no? Pero ese es el problema, perdemos la atención, pero va más o menos, mi hermana. Y en el siguiente tema, no sé si es el siguiente o el último, no, si es el siguiente tema, vamos a dar detalles de esto, mi hermana Magdalena. Espero que más o menos haya yo díchole algo para no avanzar, porque si no, no vamos a tener que ver la clase que viene. ¿Sí está bien, mi hermana Magdalena? Bien entendido, hermano. Muchas gracias. Sí, mi hermana. ¿Alguien más vi que levantó manita y ya me la bajaron? No sé si iba a preguntar lo mismo. Pasamos, hermano. Era yo Adelante, y sí, hermana. era la misma pregunta. Gracias. Ah, muy bien, excelente. Gracias, hermanos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, mis hermanas, de esto que estamos comentando ahorita? ¿No? Muy bien. ¿De la actividad que tienen que hacer en casa, mis hermanas? ¿De la tarea? ¿Hay alguna duda? Ojo, yo sé también, no sé, no quiero comprometer a mi hermana Luz ni a su equipo de trabajo, porque yo sé que es difícil, pero mis hermanas, aquí seguramente habrá hermanas que no tomaron el curso de recursos didácticos de enseñanza. Y van a decir, el hermano pidió un mapa conceptual, ¿y eso con qué se come? ¿Cómo lo hago? Pues ni idea tengo. Entonces, lo idóneo sería que pudieran ver los videos, pero yo no sé. Sé que se grabaron en su momento, pero no sé si nuestras hermanas lo tengan disponible. Ya veremos si hay posibilidades. Ojalá y los puedan proporcionar, porque ya estaba grabado. Si se pudiera, sería fenomenal. Si no, pues no hay manera. Ya tendríamos nosotros después que ver cómo podríamos cubrir esa situación, porque yo sé que hay hermanas que apenas se conectaron. Mi hermana Ale, adelante. Sí, en cuestión de los cursos que se tomaron, ya se compartieron en nuestro grupo de taller y con gusto nuevamente los comparto para que las hermanas que no estuvieron, pues repasemos y muy y todo bien, lo que se hermana. pueda, pues adelante para el apoyar. Muchas gracias, hermana Ale. Gracias. No, yo por eso sé que el equipo de trabajo que tienen mis hermanas es maravilloso. ¿Por qué? Porque obviamente, si alguna de ustedes tiene duda, ¿y qué es un mapa conceptual? Se van a ir a las clases, la vuelven a ver y dicen, ya me acordé que es un mapa conceptual y ya van a poder hacer su tarea. Pero obviamente, las que no, pues van a aprender algo nuevo también. Van como vamos creciendo, por eso les digo que nos amalgamamos mucho en esos aspectos. Mi hermana Lidia, adelante. Mi hermano, nosotros aquí ya estamos trabajando con los niños con líneas de vida, mapas mentales, estamos ahora sí que metiendo esa enseñanza, pues ya poco a poco. ¿Para qué? Para que ya cambie nuestra rutina, para que ya no sea algo tedioso, así como nosotros nos da sueño, también los niños se ponen así de aburridos y no quieren ni siquiera hacer nada. Y gracias a esto, hermano, ellos se motivan mucho, dibujan, para los mapas mentales siempre dibujan y ya les ponemos la historia en los mapas mentales y ya les vamos diciendo cómo, y de verdad a mí me ha funcionado de maravilla. Gracias. Excelente, Que Dios hermana lo Lidia. bendiga, mi hermano. Pasa a vosotros. Gracias a usted, porque quiere decir que estamos utilizando lo que hemos aprendido y que ya nos lleva ventaja a hermana Lidia, porque ya no le va a costar hacer su reporte de lectura con dibujitos, ¿verdad? Ahora, ojo, hermana, no se me angustien, porque de repente, hermano, es que yo no sé dibujar. ¿Sabían que pueden hacer un mapa mental con recortes de revistas? Hay revistas, úsense revistas y péguenlo, hermanas, y van a ver qué bonito sale su mapa mental. Todo es cuestión de creatividad. Si no, pídanle a sus niños, hijo, a ver, dibújame aquí, por ejemplo, como vamos a hablar de la hermenéutica, el hermano puso una columna vertebral, a ver, dibújame una aquí.
Se vale también. Y sus niños les pueden ayudar y van a tener una actividad con la que aprenden juntos y además se fomenta la unión familiar. Hay muchas cosas. Estudiar es maravilloso y cuando lo hacemos juntos con mucha alegría, hasta contagiamos a los que nos rodean. Ojalá y se pueda. Pero bueno, ¿algún otro comentario, mis hermanas? Pregunta antes de que me vaya, hermano, porque si no. Sí, hermana, hermano, adelante. les voy a compartir en el chat mi línea de vida de Débora, que eso les llamó mucho la atención, porque yo no soy buena dibujante. Entonces yo lo que hice fue de las revistas judías, cortar las revistas judías y hacer una línea de vida, de tiempo, perdón, pero con la época actual de Débora, y les encantó y se aprendieron lo básico, hermano. A mí me dio muchos resultados. Se los voy a compartir en el chat. Gracias, hermana, me parece bien para que nuestras hermanas tengan también, obviamente, ideas de cómo elaborar también nuestro trabajo y para que no vayamos a decir, no hay pretexto, todo es cuestión de querer. ¿Sale, mis hermanas? ¿Alguna otra pregunta, mis hermanas? Hablen Sí, hay ahora. una pregunta en el chat, pero ya se contestó. Ah, ok, muy bien. Gracias, mi hermana Luz, porque ahora me perdí del chat. Disculpen, mis amadas hermanas. Pues, hermanas, si no hay más que tratar, si no hay alguna otra duda, de mi parte sería todo. Es con lo que concluimos este primer módulo, ¿sí? La primera materia, perdón, la primera clase de la materia de homilética. Ojo, hermanas, tuvimos 2 materias, ya vimos hermenéutica, hoy estamos con homilética, 4 clases más, si Dios nos lo permite, y nos titulamos de estos 2 cursos que se han tomado. Así es que, mis amadas hermanas, muchísimas gracias, hermana Luz, a todo su equipo, siempre es un gusto. Es más, déjenme decirles que yo ya ando presumiendo que soy parte del equipo de Puebla también. Así es que, mis hermanas, muchas gracias. Adelante, Bien, el micrófono hermano. es de ustedes, hermanas. Paso a vosotras, amadas hermanas. Damos gracias a nuestro Dios porque nos da esta oportunidad tan grande de aprender tantas cosas a través de su siervo, nuestro hermano Alberto. Quiero comentarle, hermano Alberto, que en estos últimos días hemos tenido eventos por zona aquí en Puebla y pues nosotras hemos estado asistiendo, pues somos las organizadoras. ¿Y qué cree, hermano? Que hemos encontrado a hermanas emocionadas porque nos comentan que han aprendido mucho, que los talleres han estado muy interesantes. Muchas gracias, hermano. Le comparto esto porque yo sé que esto lo motiva a seguir, así como pues el trabajo que nos comentaba nuestra hermana va ido dando resultado. El hecho de que usted nos haya enseñado tantas cosas, ahorita le quiero compartir esto, ¿no? Es emocionante hablar con las hermanas y que nos den pues este punto de vista, ¿no? Es muy bonito, hermano. Se lo comparto, Dios lo bendiga, muchísimas gracias y es hora de darle gracias a nuestro Padre a través de una oración y le pido a nuestro hermano, se me acaba de ir el nombre, Israel Vargas, por favor, mi hermano, que nos lleve en una oración para darle gracias a nuestro Dios. Sí, hermanos. Gracias a vosotros, hermanos. Pues vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, vamos a bendito Dios, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo te damos las gracias, porque en este día, Dios, nos has concedido poder estar en este taller, y que cada una de tus hijas y tus hijos que hemos estado estudiando tu palabra, sea con ese beneficio, Dios, de poder compartir esto que tenemos de enseñanza, y que también nos comparten para poderlo llevar a cabo. Que sea, Dios, para el engrandecimiento de tu obra primeramente, y el conocimiento de cada una de tus hijas y de tus hijos, y poder, Dios, salir al campo, poder ir predicar y llevar esas buenas nuevas. Que bendigas, Dios, a tu hijo Alberto Martínez, que tú le des, Señor, esa capacidad como es el día de hoy, para podernos seguir instruyendo y guiando, Dios, para ser mejores delante de ti, delante de las gentes. Y que, Señor, bendigas también a todos los organizadores de este curso, Dios, a tu hija Luz María, que lleva también la dirección de la femenil del estado de Puebla, así como tu hijo Trinidad Rojas, quien es el representante del estado, y todos los colaboradores, Dios. Pero ante todo sabemos que eres tú quien dirige y lleva los pensamientos y las intenciones del corazón.
Para que se logre esto, Dios, tú has movido los corazones de cada uno de tus hijos, de tus hijas, y que en especial, Dios, cada uno de los que están conectados, y que desean, Dios, superarse, que desean, Dios, aprender más, y no para hacer quedar mal a los demás o a los obreros, sino para que, Señor, se pueda ir llevar esas buenas. Sepamos, Dios, dirigir ciertamente quizás tu palabra en los corazones de los que les hace falta. Bendícelos, Dios, a todos tus hijos y a tus hijas que hoy estuvimos aquí en este estudio virtual, pero sabemos que toda la enseñanza que llega viene de lo alto, Dios. Por eso reconocemos que solamente en ti podemos confiar y sabemos que tú mandarás la sabiduría, iluminarás nuestro camino y guiarás nuestros labios para poder dar, Señor, ese mensaje a quien lo necesite. Gracias por esta enseñanza, gracias por todos los hijos que han participado y esperando, Dios, que en esta noche tengamos un sueño reparador y cada uno de tus hijos hemos de repasar tu palabra, Dios, así, esta enseñanza, este estudio que hoy tuvimos, y gracias a todos los hijos que pudieron estar y los que no pudieron. Sabemos, Señor, que hay situaciones difíciles, que a veces no es posible. Pues te lo pido, te lo suplico, en el glorioso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Israel, por la oración. También igual, muchísimas gracias a todos los que hoy hicieron posible esta reunión. Gracias, hermanas, por seguirse conectando. Las invitamos a que continuemos hasta finalizar el taller. Pueden prender